porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Muy buenas tardes, queridos amigos, aquí en CDN Radio, en su 92.5 FM, 87.9 en todo el Gran Cibao. Como de costumbre ya a esta hora, de 3 a 4 de la tarde, su revista de salud, Crónicas de Salud, como siempre, con temas de sumo interés, pero hoy tenemos un tema que se sale de lo común. Vamos a hablar hoy con un médico nutriólogo clínico con maestría en nutrición y dietética, pero una cosa maravillosa. Es un tema que vamos a ver cómo la herencia, el ambiente se relaciona muy de cerca con el efecto de cómo usted mantener su figura, su salud, porque tiene mucho que ver con la salud, lo que es el asunto de su peso y su condición dietética. Así que eso es interesante. Esta tarde le pedimos a los amigos que nos sintonizan mantenerse, porque el doctor Luis Felipe Santana, quien es nuestro médico invitado esta tarde, estará dándole a ustedes
pinceladas interesantísimas para ustedes mantenerse bellas, hermosas, a las chicas y a los jóvenes que buscan mantenerse esbeltos haciendo sus ejercicios, pero para mantenerse bien en salud deben escucharnos esta tarde al doctor Luis Felipe Santana y escuchar sus consejos. Muy buenas tardes, doctora Fátima Castillo. Buenas tardes, querido Víctor. Buenas tardes, Luis Felipe. Nuestro doctor invitado de lujo en la tarde de hoy. Así es. Gracias. Recordar que estamos en CDN Radio, en la 92.5, aquí en el Gran Santo Domingo, y que estamos en toda la región del Cibao, en la 89.7 FM. Necesitamos saber que ustedes están con nosotros, y una manera de saberlo es a través del Espíritu Santo, a través de bendiciones, y nosotros como Crónicas de Salud bendecimos a cada oyente en esta tarde, día 5 de julio, miércoles. Luis Felipe, saluda a nuestro público. Muy buenas tardes, gracias de verdad por la visita, por la verdad, invitación y por tenerme aquí de visita. Para mí es un grato placer y sobre todo pues porque es un tema que no se suele tocar, mucho menos en las vías aéreas así de radio. O sea que va a ser bastante interesante poder hablar de esto en el día de hoy. Claro que sí. ¿Tú te imaginas, Víctor y Luis Felipe, que la genética tenga que ver como uno sea en la etapa adulta, lo que sus padres tienen en su carga genética, sus genes, mamá, papá, que lo que tú comas tiene que ver con tu genética? Y mira, cómo se comporta dentro de tu muy cuerpo. Interesante, Fátima. Yo siempre creía que lo ideal de la genética era el asunto de la inteligencia. Yo decía, bueno, como mis padres fueron unos hombres y una mujer tan inteligente, pues entonces pero mira, me doy cuenta que también el ambiente influye mucho en esto. Como vamos a ver con Luis Felipe, muchas de las cosas que sí influyen en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra formación y porque nuestros genes tienen una influencia importantísima en todo lo que es heredabilidad, nuestra herencia, así es. Pero también vamos a ver con él hoy qué importancia tienen nuestra genética en el aspecto de subir y bajar de peso. Porque yo tengo un hermanito que dice, pero yo no sé por qué yo me mantengo tan gordo si yo casi no como, pero cuando yo lo veo en la mesa sentado, digo, ven acá, pero tú dices casi no come, ya es la quinta vez que te sirve en la mesa. ¿Cómo es el asunto? Entonces quizás eso es que no tienen alguna amnesia mental por momento. o de igual manera, Víctor, como no solamente el diagnóstico lo da la genética y el tratamiento, cómo lo da intervenir en la dieta, que eso Luis Felipe va a hablar también, cómo nosotros identificando la situación y colocando una dieta adecuada particular para ese mismo individuo, podemos modificar su condición de salud, y eso es maravilloso y no es ciencia ficción, ¿verdad, no es Luis ciencia ficción, Felipe? así es. Está demostrado Pero científicamente. yo me voy a inscribir en el listado para ir a visitar a Luis Felipe, ¿sabía? Bueno, eso pues es muy importante. para claro que sí. sepas que sí. Porque yo me imagino que por ejemplo, los gemelos univitelinos y monocigóticos son llamados aquellos que nacen de un mismo espermatozoide y un mismo óvulo. Hablamos de idénticos, gemelos idénticos. La conducta de ellos desde el punto de vista hereditario, genes son prácticamente la misma persona. Pero si lo desarrollamos en ambientes diferentes, yo me imagino que tendrán caracteres que van a cambiar y que van a ser totalmente diferentes en cultura, en educación, en alimentación, en gustos. Me imagino que podría darse el caso. Claro, y eso es quizás el mejor ejemplo de lo que nosotros podemos usar para ilustrar este concepto de la epigenética. La epigenética, los factores que pues afectan la genética sobre la genética, la carga genética que ya tiene el individuo. El caso de los gemelos, ¿verdad? Como comúnmente le decimos, es muy peculiar, aun cuando se crían en el mismo ambiente, porque nosotros cuando conocemos gemelos, a veces no podemos distinguirlo, pero el que está allá cerca lo puede distinguir uno de otro. ¿Por qué lo distingue uno de otro? Bueno,
porque tienen rasgos que, aunque son muy similares, varían en algunos aspectos. ¿Por qué varían en algunos aspectos? Porque el ambiente en unos le ha afectado de una manera y en otro de otra. Entonces, de esa manera nosotros podemos ver cómo la epigenética explica que la expresión genética no siempre es determinante, no siempre es fija, digamos, porque ahí hay dos conceptos que tenemos que manejar, que es la genética o el genotipo y el fenotipo. El fenotipo es la expresión, entonces, de esa carga genética que nosotros tenemos. Y parte de el por qué nosotros entendemos esto también es para ver el comportamiento de las células y del metabolismo en nuestro cuerpo. Por ejemplo, todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma carga genética porque tienen los mismos cromosomas, el mismo ADN, todos tienen el mismo carga genética, pero se manifiestan de diferentes formas. Hay uno que es piel, otro que es hueso, otro que es ojo, ¿verdad? O células del ojo, las que forman los anexos de la piel. O sea, hay células que forman diferentes partes en el cuerpo y tienen diferentes características. O sea, no es lo mismo la célula que está en el estómago que la célula que está en la piel o en el intestino. O sea, tienen características diferentes, y la explicación de eso es que hay formas en que los genes se prenden y se apagan. Miren qué genial. Hay genes que a veces se manifiestan y a veces no se manifiestan. Ya sabemos. Entonces, por ejemplo, la célula grasa tiene la capacidad de almacenar grasa y de procesar y de hacer ciertos ajustes que no tiene quizás la célula muscular, que tiene otras características que manifiesta otras proteínas, otras, que si la elasticidad, la forma, las sustancias que producen. ¿Por qué? Porque los genes se prenden y se apagan. Entonces, de esa manera nosotros podemos entender que la genética no es todo lo que determina lo que un individuo es, sino que hay otros factores que ayudan a prender y apagar esos genes. Que no solamente está determinado por aspectos fisiológicos, sino por el ambiente mismo. Qué bella introducción. Me encanta Qué bonita la manera, introducción. lo entendí perfectamente. Entonces hasta me recordó Navidad, el que me prende y se apaga. Digo, estamos en Navidad los arbolitos, ¿no? Entonces eso de decir de Qué que bueno. yo nací así y así me voy a quedar, no es en ningún sentido como Luis aplicable. Felipe nos acaba de demostrar que el factor externo tiene un componente importantísimo en el carácter del ser humano. Así es. Nuestro tema central. Queridos amigos, como bien ustedes estaban escuchando, estamos hablando de qué se trata la epigenética y cómo interviene en la salud a través de nuestra alimentación. Yo pienso, Luis Felipe Santana, nuestro doctor nutriólogo experto, que debemos explicarle a nuestros queridos oyentes qué es la genética y qué es la epigenética, para así poder contextualizar todo lo que hemos estado conversando. Bueno, hablamos un poco de eso anteriormente. El tema de la genética, pues es algo que, digamos que en la ciencia es relativamente nuevo, porque pues recientemente es que se ha descubierto todo este tema de lo que son los genes y para qué sirven cada genes, y hace unos pocos años acabamos de hacer un mapa de todo el avalo, la información genética del individuo, y ahora nosotros estamos entonces estudiando poco a poco ese mapa, y eso es lo que hace la genética, es ver esa información que está en las células que nos ayuda a pues hacer todas las funciones. Ahí está codificado como un libro todo lo que somos nosotros y todo lo que nuestro cuerpo puede ser, desde que somos esa pequeña, ¿verdad?, celulita que se juntan el espermatozoide y el óvulo. Ahí empieza a toda esa información genética a codificar para poder formar cada tejido, cada órgano, cada proteína, enzima, todas esas funciones que nosotros tenemos en el cuerpo. Todo eso viene codificado por ese manual, digamos, que Dios puso ahí en la célula para crear el cuerpo humano.
Entonces la genética estudia eso, estudia esos rasgos del individuo que vienen determinados por esa carga, esa información. Y es importante porque pues eso nos va a hacer a nosotros grande, chiquito, gordito, flaquito, blanco, morenito, ojos azules, ojos verdes, pero también va a influir en nuestra salud. Hay personas que tienen predisposición, por ejemplo, a padecer de alergias o a tener enfermedades de los lípidos, del colesterol, los triglicéridos, diabetes, y esas cosas vienen con una carga genética. Y hay muchas de esas enfermedades que pues los médicos le decimos multifactorial. Multifactorial porque sabemos que hay una parte genética y sabemos que hay otras cosas que quizás no controlamos, pero que sabemos que hay otras cosas que influyen. Entonces, una persona puede tener una carga, por ejemplo, genética de ser diabético, de que no metaboliza adecuadamente los hidratos de carbono, o tiene propensión a hacer resistencia a esos hidratos de carbono, a esa insulina, perdón. Entonces, tiene quizá esa carga genética. ¿Cómo lo sabemos? Porque, bueno, podemos hacer estudios y determinar ciertos genes, pero también la historia clínica, o sea, una persona que su papá y su mamá son diabéticos, sus abuelos son diabéticos, tiene hermanos diabéticos, entonces tiene esa propensión. Y nosotros lo hacemos de manera rutinaria, digamos, cuando hacemos la historia clínica y hacemos pues historia familiar. Pero a esa carga genética se le agregan otros componentes. Y ahí es que viene el tema de la epigenética. La epigenética, ¿qué me dice? Bueno, ¿cuáles son los factores externos, de esos que hablábamos multifactoriales, verdad? ¿Cuáles son esos factores externos que van a hacer que se manifieste entonces esa diabetes? O sea, que yo no secrete insulina adecuadamente o que yo desarrolle una resistencia a esa insulina. O sea, esos factores que están ahí. Por ejemplo, si nosotros tenemos personas que tienen esa carga genética, pero consumen un exceso de grasas o un exceso de azúcares simples, muy probablemente desarrollen entonces esa diabetes. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos anteriormente, hay genes que se activan y que se desactivan, y ya sabemos que hay algunos de esos genes que regulan ciertos proteínas y ciertas moléculas que intervienen en estas enfermedades. Entonces, cuando nosotros conocemos eso, conocemos quizás la carga del individuo, pues le hacemos recomendaciones a esa persona, y a veces son cosas muy sencillas. Si uno lo dice, ¿verdad?, en lenguaje muy popular, tú tienes eso detrás de la oreja. ¿Por qué? Porque tu papá y tu mamá lo tienen, entonces cuídate para que no te pase a ti también. Y de esa manera nosotros sabemos esas cosas. Eso me recuerda, Luis Felipe, el hecho de un amigo que me visita y me dice: yo quiero que usted me lea estos exámenes que tengo, porque yo produzco el colesterol malo. Y yo, sí, los triglicéridos los produzco de una manera, y eso es de manera de herencia, me dice él. Y yo, ¿por qué? Vamos a ver, cuando veo los resultados, increíble. Tener los triglicéridos en 850. Wow. Y yo, wow, pero una persona tan joven. Me dice: no, pero yo realmente no como grasa, es que mi cuerpo lo produce. Entonces, cuando las personas hablan de esa manera, pues ya me doy cuenta ahora, con la explicación que está dando, lo que realmente está resultando. Claro. Y eso es bueno, porque hay muchas de esas personas que llegan a la consulta y le preguntan y se mandan, hágame el perfil lipídico, porque tengo el problema de que yo produzco el colesterol malo, o sea, no lo metabolizo. Ella dice: no tengo un metabolismo para rechazarlo, o que mi cuerpo lo pueda rechazar. Entonces quisiéramos explicarle a ellos cuál es la realidad que está ocurriendo con ellos en esa situación. Claro, tenemos que saber que no todas las enfermedades son iguales, y hay algunas que tienen una carga genética muy fuerte, que por más dieta, por ejemplo, que nosotros hagamos con esos pacientes, la genética de ese individuo es tan fuerte. Hay unos términos muy técnicos de penetrancia y no sé cuánto, pero el punto es que esa genética es muy fuerte. Eso es como, para ponerle un ejemplo que se entienda fácil, el color de la piel, ¿verdad? O sea, es muy raro, ¿verdad?, que una persona tenga hijos siendo de piel oscura, teniendo, ¿verdad?, ese color moreno, que tenga hijos blanco y rubio, porque aunque se case con una mujer blanca, es un rasgo muy predominante, el color oscuro de la piel. Es parecido al chino.
parecido también. Asiático, o sea, wow, esos ojos son difíciles de quitar. Pero realmente nosotros tenemos que entender ciertas enfermedades de esa misma manera. Hay dislipidemias, lo que llamamos enfermedades de los lípidos, de las grasas, que tienen un rasgo muy fuerte, y aunque el individuo sea flaco, atlético, que hace ejercicio y tiene una dieta adecuada, va a sufrir de eso porque es familiar, es genético, y ahí no hay forma de evitarlo. Hay otro tipo de enfermedades, aún por ejemplo con el colesterol elevado o los mismos triglicéridos, que nosotros podemos manejar con temas de dieta, con ejercicio, porque la misma dieta y el ejercicio son factores epigenéticos. ¿Por qué? Porque modifican esos genes, o sea, pueden prender o apagar, o pueden ayudar a que ciertos genes se lean más en esos individuos, y por eso produzcan entonces ciertas sustancias, o dejen de producir ciertas sustancias. Le voy a poner un caso. Por ejemplo, escúchame, sí. ¿Qué no quiere decir con prender y apagar, Felipe? Bueno, hay formas en que ese ADN se va interpretando, sí. ¿Okay? Se va leyendo. Sí. El cuerpo lo lee y es como una receta, como si fuéramos a hacer un bizcocho, ¿verdad? Entonces él te va diciendo los ingredientes y te va poniendo los aminoácidos para formar la proteína. Entonces, al comenzar esa secuencia, digamos, esa receta, hay ciertos elementos que pueden agregarse a esa cadena, que pueden hacer que prenda o apaga, ¿verdad? Que se lea o no se lea, que se produzca la receta o no se produzca la receta. Y hay algunos términos técnicos que nosotros hablamos de las modificaciones en la metilación o acetilación, modificaciones en las histonas, pero ya esos son aspectos bastante técnicos que nosotros manejamos y que podemos estudiar. O sea, en un individuo se le puede hacer unas pruebas para determinar ciertos genes y si están metilados o no. Y eso ayuda a saber si están prendidos o apagados, ¿verdad? Los genes. Un ejemplo también, digamos, más práctico es con la vitamina D. Ahora hemos descubierto que la vitamina D y la vitamina A también tienen ciertos receptores en el núcleo de la célula que activan vías metabólicas que producen sustancias que son inflamatorias o antiinflamatorias, por ejemplo. Entonces ahora estamos relacionando la vitamina D, por ejemplo, con el cáncer o con la diabetes. ¿Por qué? Porque hemos encontrado vías metabólicas que ella activa que pueden estimular eso. El cáncer, sucede que muchas de esas células cancerígenas están muy pobremente metiladas, y entonces eso hace que esos genes no se apaguen. Entonces se multiplican descontroladamente, producen sustancias que no deben estar produciendo. O sea, tenemos una célula en la piel que tiene un cáncer y está produciendo una sustancia que debería producirse en el o algo parecido a lo que debería producirse en el estómago, por ejemplo, y es porque hay genes que no se han apagado adecuadamente. Como dijimos ahorita, las células tienen toda la información genética, y ahí venimos y decimos que es un cáncer pobremente diferenciado, y muchas veces es por eso. Pasa también en la vejez. La vejez resulta que tiene un factor muy parecido al del cáncer, donde muchos de esos genes no se controlan adecuadamente, y quizá por eso también, mientras más viejitos somos, más cáncer tenemos, porque tienen factores genéticos en ese sentido similares y que pueden afectarnos. La pregunta es entonces, ¿cómo nos comemos todo eso? Una información interesantísima, qué bueno, pero ¿y de qué nos sirve saber todo eso? Porque en un laboratorio eso suena muy bonito, pero ¿verdad? El que nos está oyendo, que ve en su carro, y ¿de qué le sirve? Bueno, nosotros podemos modificar muchas cosas de la genética con estilos de vida más saludables, porque sabemos que los radicales libres afectan estos elementos genéticos. Si nosotros consumimos dietas que sean ricas en antioxidantes, pues podemos evitar muchos de estos daños, evitar ese envejecimiento celular, que no es más que decir la afectación del ambiente sobre esa célula para no funcionar adecuadamente. Entonces lo evitamos de esa manera. ¿Qué cosas tienen antioxidantes? Podemos decir frutas, nosotros como radicales libres, un ejemplo son esas comidas chatarra, Luis Felipe. La comida chatarra produce muchos radicales libres, o ayudan al cuerpo a producir radicales libres, porque los radicales libres tienen un rol fisiológico. El cuerpo es que lo produce
pero la mala alimentación hace que se produzcan en exceso y que no haya un control adecuado de parte del cuerpo. Entonces tenemos que suplir con ciertos elementos que ayudan, vitamina E, vitamina C, la glutamina y ciertos, el zinc, el selenio ayudan a ciertas sustancias que nosotros tenemos para defendernos de esos radicales libres, que son los mecanismos antioxidantes. Me llama mucho la atención que tú has mencionado puntos importantes en el ciclo de la vida, en el curso de la vida. Tú hablabas de cuando se estaba uno envejeciendo, la situación que se crea con las células. Hablabas en caso de enfermedades como la hipercolesterolemia o la diabetes. O sea, momentos en que el individuo está enfermo. Claro. Y quisiera preguntarte, ¿dónde comienza la vida? En el embarazo. ¿Cómo afecta todo esto que estamos aprendiendo hoy, tanto a la mujer embarazada como a este producto, a este bebé hermoso que ella está formando y dándole crecimiento dentro de su útero? Claro, y yo creo que es una de las partes más interesantes. Y en nutrición nosotros tenemos un rol que a veces se menosprecia, porque si nosotros hacemos bien nuestro papel, y le pasa mucho a los pediatras también, si hacen bien su papel, pues no se ve. ¿Por qué? Porque es de prevención. Y cuando nosotros prevenimos, entonces el efecto no se ve. Eso es lo que buscamos, que no se vea el efecto. Y no puede ser más cierto que en esa etapa embrionaria, en esa etapa dentro del útero, porque la alimentación de la madre puede afectar directamente a ese bebé, porque ¿de qué se va a formar el tejido de ese bebé si no es de lo que la mamá come, lo que la mamá tiene disponible? Entonces, si esa mamá, por ejemplo, consume aceites poliinsaturados, lo que vienen, por ejemplo, en los... Un chicharroncito live, por ejemplo. No, eso, ¿verdad? Contrario, con todo lo contrario, pero aceites que vienen, por ejemplo, en el pescado o en las nueces. Claro. Que son... El omega, ¿no? El omega 3, el omega 6, omega 9 que tenemos en el aceite de oliva. Pues ese individuo va a tener ciertos beneficios. ¿Por qué? Porque de eso se forma el cerebro, por ejemplo, o también tiene un perfil pues menos proinflamatorio o menos alérgico. La alergia puede también tener un factor epigenético importante, porque podemos alterar la diferenciación de los linfocitos, y ya me estoy yendo un poco más a lo hondo, pero hay un tipo de alimentación que me puede hacer más alérgico, y cuando la madre se alimenta de una manera saludable, de una manera adecuada, puede evitar situaciones como esa, que su niño sea muy alérgico o que en un futuro sufra diabetes o sea obeso. Se ha visto efectos de una buena alimentación y nutrición en las madres que tiene efecto luego en el producto. Aún el tema de los probióticos, que no son nutrientes per se, sino que son bacterias buenas, influyen en ese mismo individuo, porque son factores ambientales que van a la larga, o a mediado plazo, digamos, a afectar el metabolismo y el sistema inmunológico de ese mismo individuo. Luis Felipe, ¿cuál es la manera, por ejemplo, de un paciente que llega a tu consultorio y son esos pacientes que hemos estado mencionando, aquellos que tienen un metabolismo, que tienen genéticamente el factor de que los lípidos aumentan y no obstante al tener dietas no bajan tan fácilmente, tienen que utilizar medicamentos que a veces no son medicamentos muy saludables para hacer ese efecto de disminuir esos colesteroles y triglicéridos? Queremos, después de esta pequeña pausa, que tú nos expliques cuáles son los procesos, los protocolos que tú empleas dentro de tu oficina cuando llega un paciente a solicitud de tus servicios, ¿sí? Gracias, amigos, por continuar con nosotros aquí en CDN Radio, su revista de salud, Crónicas de Salud. Estamos conversando con el doctor Luis Felipe Santana, médico nutriólogo clínico, con una maestría en una especialidad que me estoy desayunando en esta mañana, doctor. La epigenética, ¿verdad? La nutrigenómica. Nutrigenoma. Exacto. Nutrigenómica. Nutrigenómica, imagínate usted. Mira, Luis Felipe, como estábamos conversando, si los médicos no manejan el término por lo novedoso, es nuevo, reciente, excelente, y es muy especializado. El doctor que siempre está
a la vanguardia en educación continuada. Y mira cómo está diciendo, imagínate el pueblo común. Por eso es que estamos encantados de tenerte con nosotros. Fascinante y que tú nos expliques todo esto que tiene que ver con ayudar a la población a estar más sana. Vamos mientras tanto a recordar los números telefónicos para que puedan consultar al doctor Luis Felipe, los amigos. Estamos en el 809-683-8790 y 809-683-8791 y desde el interior y celular sin cargo al 809-200-7777. Doctor. Bueno, antes de la pausa, ¿verdad? Hablábamos de pues qué hacer con los pacientes. Lo primero y más importante que nosotros hacemos en medicina es hacer una buena historia clínica. De ahí parte todo lo que se hace en medicina. Una buena historia clínica para determinar si ese individuo tiene alguna elemento precondicionante, ¿verdad? O que lo condicione a ser susceptible en algún área, y una historia familiar, una historia del mismo individuo para saber qué está pasando. Hay pruebas genéticas que nosotros podemos hacer, hay paneles que nosotros hacemos dentro de lo que es el área de nutrición para determinar ciertos genes y cómo están esos genes, si están, ¿verdad?, prendidos o apagados, como decíamos. Y eso nos ayuda a nosotros a tomar ciertas acciones sobre esos pacientes, de saber qué tipo de dieta le vamos a dar. Ahora, la dieta debe ser adecuada a cada individuo, no solamente por su aspecto genético, sino que nosotros tenemos que considerar otros aspectos ambientales y aún de la etapa del individuo. No es la genética del anciano es la misma del niño, pero su alimentación es diferente, porque los requerimientos que tiene el niño desde el punto de vista de desarrollo no son los que tiene el anciano. Entonces la dieta debe adecuarse, no solamente por el tema de la genética. O sea que nosotros tenemos que verlo de una perspectiva integral. Y lo mismo, por ejemplo, en las mujeres embarazadas. La mujer embarazada necesita, como hablábamos, una serie de elementos para beneficiar a su niño, pero es importante saber que, aunque es recomendable que consuma 2 porciones de pescado en la semana, pero no vamos a restringir a esa madre a solamente comer, por ejemplo, pescado, porque es muy bueno, pero todo en su justa medida. La alimentación debe ser también balanceada. Balanceada significa que tiene todos los nutrientes necesarios, y esa madre necesita comer de todos los otros nutrientes también. El embarazo, por ejemplo, aunque la madre esté sobrepeso, no es el momento para bajar de peso, y necesita esa madre nutrir a ese feto, a ese producto, con todo lo que él necesita para desarrollarse adecuadamente. Y ahí pues ustedes, los ginecólogos, pues ya suplementan con ciertos elementos que tienen mayor demanda: ácido fólico, hierro, vitamina D, y ahí empiezan a incluir magnesio, muchas de esas cosas. Sin magnesio, claro, todos esos micronutrientes que necesita esa madre, adicional a lo que es su requerimiento diario, porque ella está en una etapa donde está formando a ese bebé. Entonces necesitamos suplir de acuerdo a las necesidades propias de cada individuo y de cada etapa. O sea que en ese sentido tenemos que adecuar esa dieta, y con eso entonces pues manejamos a esos pacientes y vemos la respuesta también de esos pacientes, porque nosotros podemos disminuir el colesterol quizás un 10% en los pacientes, y vemos la respuesta de esos pacientes cuando tienen el colesterol elevado a una dieta específica, pero tenemos que tomar en cuenta de que hay cosas que están ya fuera de lugar. Un paciente que tiene un colesterol más elevado de un 20% de lo que debería estar, debe consumir un tipo de medicamento, y quizás ese individuo lo va a tener que hacer para toda la vida, porque ya su genética ha cambiado, y hay algo que se llama memoria metabólica, lamentablemente. Por eso la insistencia de alimentar bien a los niños desde la barriga, porque hay cosas que pueden cambiar que es difícil volver atrás genéticamente. Qué bueno. ¿Tú sabes que, doctor, que nosotros tenemos una distintiva, sobre todo los ginecólogos? Sabemos que, como usted había comentado, que la mayoría de los productos tendrán una carga, una herencia, el cual se lo aporta la madre. Y estamos inclusive promocionando lo que son los paneles metabólicos en pacientes necesarias.
Pero tenemos una paciente con una alteración tiroidea, por decirle uno de los casos, y que por lo regular tenga una relación con la disminución del consumo de yodo, tan importante en los hijos como en la madre. Entonces le exigimos a esa madre que por favor lleve una dieta balanceada. En su consulta privada o en su consulta cual sea, usted ve madres donde el protocolo dice que debe ser conjunto de nutricionistas, madres que van para regularizar el régimen alimenticio para un futuro. Usualmente cuando tienen problemas, y eso es lamentable, porque deberían tener un manejo multidisciplinario los pacientes y ahí uno poder asesorar los pacientes adecuadamente. Inclusive tengo mujeres lactarias, mujeres que están lactando, que pues consulta para alimentar bien al niño, porque en esa etapa también es importante. El niño lo que está recibiendo y lo que debe recibir es la leche materna, y al final esa leche materna va a estar compuesta por lo que la madre tenga para dar. No puede darle una cosa que ella misma no esté ingiriendo. Entonces nosotros lo adecuamos de esa manera. Ahora me parece muy interesante el tema que hablabas del hipotiroidismo y el yodo, porque resulta y viene a ser que nosotros en el país no tenemos disponible prueba de yodo, cuando debería ser algo que estemos haciendo más rutinariamente. Así es. No solamente en los pacientes que tienen índice de hipotiroidismo, sino en la misma embarazada y en los productos. ¿Por qué no estamos haciendo yodo? Sobre todo. Pacientes infértiles, pacientes sobrepeso. ¿Qué está pasando? O sea, el yodo, y yo lo mando a hacer, pero el yodo lamentablemente por la baja demanda que tiene la prueba, porque tiene que mandarse a hacer fuera del país. Sí, buenas tardes, Crónica de Salud. Llamadita para usted, doctor Luis Felipe Santana. Buenas. Bueno, yo escucho como que están hablando de embarazo y cosas así. Y así quiero hacer es. una pregunta. Ajá. Sí, claro, adelante. Yo no sé si han hablado de eso, pero yo no lo he escuchado. Sí. Por ejemplo, una persona embarazada, yo quiero saber qué puede comer y qué no puede comer para tener una buena alimentación para el bebé. Lo escucho por la radio. Excelente su llamada. Claro, muchas gracias. La dieta en la mujer embarazada es una dieta balanceada, como mencionábamos. ¿A qué llamamos balanceado? Bueno, que tenga una proporción aproximadamente entre 40 a 50% de carbohidratos, 15 a 20% de proteínas, bueno, hasta 10% de proteínas, pero en el caso de la mujer embarazada debería ser cerca de un 20% de proteínas del valor total de sus calorías, y el resto de grasas, además de pues las vitaminas y minerales que necesitan. Las grasas son importantes también, porque hay vitaminas que solamente nos llegan a través de las grasas, pero las proteínas son muy importantes porque esa madre está formando tejido, y cada vez que nosotros necesitamos formar tejido, pasa por ejemplo con los fisiculturistas, eso todo el mundo lo entiende. Si yo voy al gimnasio y quiero echar músculo, pues yo necesito proteína. Bueno, la madre está en una situación donde tiene que construir tejido en ese útero y necesita entonces esa proteína. Pero mire qué interesante. La hablamos en proporción, pero quizá la joven que llama quiere saber cuál es el tipo de alimento que tiene esa proporción. O sea, más aplatanado, diríamos nosotros. Claro, ese es el concepto general, digamos. Ahora, ¿qué debe, verdad, verse en el plato? Pues en el plato lo que debe verse es vegetales y frutas, prácticamente la mitad del plato, vegetales y frutas para obtener esos micronutrientes, además de su suplemento. Luis Felipe tiene el mismo concepto, escúchame Luis Felipe, de la doctora Fátima Castillo. ¿Verdad? ¿Será que estudiamos nutrición en el mismo sitio? Dice, mientras más colores diferentes encuentro en mi plato, sé que estoy alimentándome mejor. Eso está estudiado ya. Yo les mencionaba 2 veces a la semana por lo menos comer pescado, que es rico en omega 3, comer también carnes magras relativamente, o sea, que no tenga mucha grasa, evitar las frituras, por favor, porque eso es lo que produce sobrepeso, produce radicales libres, como estábamos hablando, y estimula, doctora, nosotros los de endocrinología, los disectores de endocrinológicos, que son esas sustancias que forman hormonas de mala calidad. Claro, entonces imagínense, y también los mismos cereales integrales, que son importantes, porque aportan fibra. La fibra es rica en vitamina B, vitamina E, y además de todo eso ayuda a esa microbiota intestinal, a las bacterias buenas, y la madre necesita especialmente esas bacterias buenas. Siempre en el caso de las embarazadas yo recomiendo la suplementación, porque uno no puede garantizar todos los micronutrientes en esos alimentos, y además tienen un requerimiento adicional. Entonces siempre es bueno tener pues esa suplementación para mujer embarazada.
Pero en sentido general, eso es lo que debe estar consumiendo esa madre. Proteínas de alta calidad, leche, huevo, que son lo que les van a ayudar. Sí, buenas tardes, Crónica de Salud. Bueno, yo tengo aquí que usted dijo ahorita que las embarazadas deben consumir 40% de carbohidrato, 20% de proteína y 40% de grasa. Doctora. Pero usted me puede decir dónde se consigue la proteína y los carbohidratos. Claro. ¿En qué alimento? La proteína vienen en las carnes, en el pescado, en el huevo, en la leche. La proteína de más alto valor es del huevo. Y el huevo es relativamente barato, entonces no hay excusa para no comer bien. Y de hecho el huevo se tiene un poco satanizado, pero realmente el huevo es un alimento muy bueno. Entonces pueden consumir huevo, un huevo al día no le va a hacer daño. Pueden consumir leche, si puede ser semidescremada, pues disminuye ahí un poco de las grasas saturadas, pero en el caso de la embarazada puede tomarse su leche entera también y no va a tener problema. Los carbohidratos, entonces, bueno, y otras fuentes de proteína, el pollo, el pescado, la carne de res, carne de cerdo, tratar de nuevo que sea lo más libre de grasa posible y cocinado de una forma que no se le agregue mucha grasa, a la plancha, al vapor, en el horno, huevo sancochado. Porque decimos, por ejemplo, pescado y tengo pacientes que me dicen pescado, pero un pescado frito. Ay, pero es pescado, sí, pero y pescado coco, frito. Doctor, que es tan bueno. O empanizado, o sea empanizado, que así o sea, no. lo dañaron ahí. Los carbohidratos lo tomamos de alimentos que son ricos en pues esos carbohidratos como los cereales, los tubérculos, las musáceas, que suena un término como, ¿verdad?, rebuscado, pero es un término bonito para decir plátano, rulo, guineo, ¿verdad? Es bueno saberse esas cositas porque a veces pues uno usa eso y dice cosas que suenan bonito aunque no lo son, porque no es lo mismo decir comí plátano vacío a decir que comí un rico plato de suculentas musáceas, ¿verdad? Porque suena diferente, pero ese tipo de alimentos son los que son ricos en carbohidratos. Así es. Doctor, mire, me encantó el término de las microbiotas. Esa es la ciencia no más pedir, como dicen, de los genetistas, sobre todo el que hace medicina reproductiva. Usted sabe que yo tengo una dolencia y tengo que expresarla. Sí. Usted sabe que en nosotros los médicos estamos promoviendo en aquellas pacientes donde tienen baja la población de microbiotas a nivel endometrial, que antes se creía que era totalmente estéril. Entonces, en todos los consejos que nos dan, en todos los concilios, nos hablan de estimulación de las microbiotas. Sí. Porque se relaciona finamente y directamente proporcional con lo que es la baja en la implantación. O sea, el blastocito no encuentra una población adecuada al momento de implantarse en el útero. Así sucede con la vagina. Una mujer con una mala alimentación, donde también utiliza ciertos tipos de medicamentos y malos hábitos, su flora vaginal, que mal dicho, para que lo entienda la población, ya no existe flora porque no es vegetal, es microbiota. Así es. Cambia con muchos de nuestros alimentos. ¿Usted ha tenido el caso de una paciente obesa que tiene un trastorno metabólico y le dice, ay doctor, mire, yo me hago una herida y siempre tengo problemas para cicatrizar y no obstante eso, hago muchos procesos infecciosos? ¿No ha tenido el caso? Bueno, quizás no recuerdo un caso así específico, pero sabemos que en los pacientes sobrepeso la microbiota cambia. De hecho, dentro del mismo embarazo la microbiota sufre cambios porque pues hay ciertos elementos hormonales que afectan a esa microbiota y esas bacterias son susceptibles aún al cambio que se produce en el momento del parto. Hay estudios que demuestran que la flora mal llamada, ¿verdad?, la microbiota de esa madre que está en labor de parto es diferente a la que tiene cesárea programada. Y eso es lo que al final el niño recibe. Entonces, para nosotros es importante que el niño nazca con una microbiota adecuada, porque no es lo mismo el niño que nace por cesárea. Aún la leche materna cambia la microbiota, dependiendo del tipo de parto, ¿verdad? Bueno, pero qué interesante toda esta tarde conversar contigo, Luis Felipe. De verdad que para nosotros ha sido un gran honor tenerte con nosotros aquí en este programa y queremos que tú
pueda dar a los amigos Radio Escucha cómo localizarte, dónde está ubicado y tu número telefónico, por favor. Bueno, sí, claro. Pueden comunicarse con nosotros en el Centro Guardianes de la Salud. El teléfono, pues pueden comunicarse al 809-430-1875 o el 430-1876 y ahí pues con gusto les atendemos. Para nosotros es un placer de verdad estar aquí. Cualquier información o pregunta adicional, pues estamos a la orden en las redes sociales también. DR de Dr. Luis Felipe Santana en todas las redes. Oye, usted sabe que usted es visitante hoy, pero que ya esté en su casa, ¿verdad? Gracias. Y de verdad que para nosotros es un gran honor haber aceptado nuestra invitación y poderlo ver muy pronto aquí un invitado suyo, doctora Fátima Castillo, y de verdad que ha sido de mucho placer para nosotros. Gracias. Y seguro para nuestros amigos Radio Escucha. Agradecer a nuestros Radio Escucha y de recordarle que para Crónicas de Salud, nuestra mayor riqueza es su salud. Buenas tardes. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.